trastorno eréctil. Criterios diagnósticos. A. Por lo menos se tiene que experimentar uno de los 3 síntomas siguientes en casi todas o todas las ocasiones, aproximadamente 75 a 100% de la actividad sexual en pareja, en situaciones y contextos concretos o, si es generalizada, en todos los contextos. 1. Dificultad marcada para conseguir una erección durante la actividad sexual. 2. Dificultad marcada para mantener la erección hasta finalizar la actividad sexual. 3. Reducción marcada de la rigidez de la erección. B. Los síntomas del criterio A han persistido durante unos 6 meses como mínimo. C. Los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo. D. La disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes significativos, y no se puede atribuir a los efectos de una sustancia / medicación o a otra afección médica. Especificar si, de por vida, el trastorno ha existido desde que el individuo alcanzó la madurez sexual. Adquirido, el trastorno empezó tras un periodo de actividad sexual relativamente normal. Especificar si, generalizado, no se limita a determinados tipos de estimulación, situaciones o parejas. Situacional, ocurre solamente con determinados tipos de estimulación, situaciones o parejas. Especificar la gravedad actual. Leve, evidencia de malestar leve a causa de los síntomas del criterio A. Moderado, evidencia de malestar moderado a causa de los síntomas del criterio A grave. Evidencia de malestar grave o extremo a causa de los síntomas del criterio A. Características diagnósticas. La característica esencial del trastorno eréctil es el fracaso repetido para conseguir o mantener las erecciones durante la actividad sexual en pareja, criterio A. Se requiere una historia sexual detallada para confirmar que el problema ha estado presente durante un periodo de tiempo significativo, es decir, unos 6 meses, y que sucede en la mayoría de las ocasiones de actividad sexual, es decir, al menos el 75% de las veces. Los síntomas pueden aparecer solo en situaciones concretas que implican determinados tipos de estimulación o de pareja, o pueden ocurrir de manera generalizada en todo tipo de situaciones, estimulaciones o parejas. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Muchos hombres con trastorno eréctil pueden tener baja autoestima, poca confianza en sí mismos y un sentimiento de masculinidad disminuido, y pueden experimentar un afecto deprimido. Puede existir temor o evitación de los encuentros sexuales futuros. Es frecuente la disminución de la satisfacción y del deseo sexual en la pareja del individuo. Además de los subtipos de por vida / adquirido y generalizado / situacional, en la evaluación y el diagnóstico del trastorno eréctil se deberían considerar los siguientes 5 factores, puesto que pueden ser relevantes para la etiología o el tratamiento. 1. Factores de pareja, por ejemplo. Problemas sexuales de la pareja, estado de salud de la pareja. 2. Factores de la relación, por ejemplo. Mala comunicación, discrepancias en el deseo de mantener la actividad sexual. 3. Factores de vulnerabilidad individual, por ejemplo. Imagen corporal mala, antecedentes de abuso sexual o emocional, comorbilidad psiquiátrica, por ejemplo. Depresión, ansiedad, o factores de estrés, por ejemplo. Pérdida del empleo, duelo. 4. Factores culturales o religiosos, por ejemplo. Inhibición en relación a prohibiciones de la actividad sexual, actitudes hacia la sexualidad. Y 5. Factores médicos relevantes para el pronóstico, el curso o el tratamiento. Cada uno de estos factores puede contribuir de distinta manera a los síntomas que presentan los diferentes hombres con este trastorno. Prevalencia. No se conoce la prevalencia del trastorno eréctil de por vida frente al adquirido. Existe un importante incremento asociado a la edad tanto en la prevalencia como en la incidencia de los problemas de erección, en especial a partir de los 50 años. Aproximadamente el 13 al 21% de los varones con edades entre 40 y 80 años refiere problemas de erección frecuentes, mientras que el 40-50% de los varones de más de 60 a 70 años puede tener problemas de erección significativos.
Alrededor del 20% de los varones teme presentar problemas de erección en su primera experiencia sexual, mientras que alrededor del 8% experimentó problemas de erección que retrasaron la penetración en su primera experiencia sexual. Desarrollo y curso. El fracaso de la erección en el primer intento sexual se ha relacionado con el hecho de que la pareja no fuese conocida previamente, con el uso concomitante de drogas o alcohol, con no desear mantener relaciones sexuales y con la presión por parte de los compañeros. Se dispone de escasos indicios acerca de la persistencia de dichos problemas después del primer intento. Se asume que la mayoría de estos problemas remite espontáneamente sin intervención profesional, pero algunos hombres pueden seguir teniendo problemas episódicos. Por el contrario, el trastorno eréctil adquirido a menudo se asocia con factores biológicos, como la diabetes o la enfermedad cardiovascular. Es probable que el trastorno eréctil sea persistente en la mayoría de los hombres. Se desconoce el curso natural del trastorno eréctil de por vida. La observación clínica apoya la asociación del trastorno eréctil de por vida con factores psicológicos que son autolimitados o que responden a intervenciones psicológicas, mientras que, como se mencionaba previamente, el trastorno eréctil adquirido es más probable que se relacione con factores biológicos y que sea persistente. La incidencia del trastorno eréctil aumenta con la edad. Una minoría de hombres diagnosticados de trastorno eréctil moderado puede tener una remisión espontánea de los síntomas sin intervención médica. El sufrimiento asociado al trastorno eréctil es menor en los varones mayores que en los más jóvenes. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamentales. Los rasgos de personalidad neuróticos pueden asociarse con problemas de erección en los estudiantes universitarios, y los rasgos de personalidad sumisos pueden asociarse con problemas de erección en los hombres de 40 años o más. La alexitimia, es decir, el déficit en el procesamiento cognitivo de las emociones, es común entre los hombres diagnosticados de disfunción eréctil psicógena. Los problemas de erección son comunes en los varones diagnosticados de depresión y de trastorno de estrés postraumático. Modificadores de curso. Los factores de riesgo para el trastorno eréctil adquirido son la edad, el tabaquismo, la falta de ejercicio físico, la diabetes y el deseo disminuido. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Las quejas de trastorno eréctil varían en los diferentes países. No está claro hasta qué punto estas diferencias representan diferencias en las expectativas culturales, en lugar de verdaderas diferencias en la frecuencia del fracaso de la erección. Marcadores diagnósticos. Se pueden utilizar las pruebas de tumescencia peneana nocturna y la medición de la turgencia eréctil durante el sueño para ayudar a diferenciar los problemas de erección orgánicos de los psicógenos, asumiendo que las erecciones adecuadas durante el sueño REM, movimientos oculares rápidos, indicarían una etiología psicológica del problema. Se pueden utilizar otros procedimientos diagnósticos, dependiendo de la relevancia que les conceda el clínico, basándose en la edad del sujeto, los problemas médicos comórbidos y la presentación clínica. Para evaluar la integridad vascular se puede utilizar la ecografía Doppler y la inyección intravascular de sustancias vasoactivas, además de procedimientos diagnósticos como la cavernosografía de infusión dinámica. Se pueden utilizar estudios de conducción del nervio pudendo, como los potenciales evocados somatosensoriales, cuando se sospecha una neuropatía periférica. En los varones que también refieren una disminución del deseo sexual, a menudo se determina la testosterona biodisponible o libre en el suero para dilucidar si la disfunción es secundaria a factores endocrinológicos. También se puede valorar la función tiroidea. La determinación de la glucosa sérica en ayunas es útil para el cribado de la diabetes mellitus. La determinación de los lípidos séricos es importante, ya que el trastorno eréctil en los varones de 40 años o más es un factor de predicción para el riesgo futuro de enfermedad coronaria. Consecuencias funcionales del trastorno eréctil. El trastorno eréctil puede interferir con la fertilidad y producir sufrimiento tanto individual como interpersonal. El temor o la evitación de los encuentros sexuales pueden interferir con la capacidad para desarrollar relaciones íntimas. Diagnóstico diferencial. Trastornos mentales no sexuales. El trastorno de depresión mayor y el trastorno eréctil están íntimamente relacionados.
El trastorno eréctil puede aparecer acompañando a un trastorno de depresión mayor grave. Función eréctil normal. Dentro del diagnóstico diferencial se debería considerar la posibilidad de una función eréctil normal en los varones con expectativas excesivas. Uso de sustancias/medicamentos. Se debería realizar otro diagnóstico diferencial fundamental cuando el problema de la erección es secundario al uso de sustancias/medicamentos. Un inicio del problema que coincide con el comienzo del uso de la sustancia/medicamento y que desaparece con la suspensión o reducción de dosis de la sustancia/medicamento sugiere una disfunción sexual inducida por sustancias/medicamentos. Otra afección médica. El aspecto más difícil del diagnóstico diferencial del trastorno eréctil es descartar los problemas de erección que se explican por completo por factores médicos. Estos casos no recibirían un diagnóstico de trastorno mental. La distinción entre el trastorno eréctil como trastorno mental y la disfunción eréctil como resultado de otra afección médica habitualmente no está clara, y muchos casos van a tener una compleja interacción de etiologías biológicas y psiquiátricas. Si el individuo es mayor de 40-50 años o tiene problemas médicos concomitantes, el diagnóstico diferencial debería incluir las etiologías médicas, en especial la enfermedad vascular. La presencia de una enfermedad orgánica que pueda causar problemas de erección no es suficiente para confirmar una relación causal. Por ejemplo, un hombre con diabetes mellitus puede desarrollar un trastorno eréctil en respuesta al estrés psicológico. En general, la disfunción eréctil debida a factores orgánicos es generalizada y de inicio gradual. Una excepción serían los problemas de erección tras una lesión traumática de la inervación de los órganos genitales, por ejemplo, las lesiones de médula espinal. Los problemas de erección que son situacionales e inconstantes y que tienen un inicio agudo tras un acontecimiento vital estresante se deben con mayor frecuencia a sucesos psicológicos. Una edad por debajo de los 40 años también sugiere una etiología psicológica de la disfunción. Otras disfunciones sexuales. El trastorno eréctil puede coexistir con la eyaculación prematura, precoz, y con el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. Comorbilidad. El trastorno eréctil puede presentar comorbilidad con otros diagnósticos de tipo sexual, como la eyaculación prematura, precoz, o el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón, así como con los trastornos de ansiedad y depresivos. El trastorno eréctil es común en los hombres con síntomas de vías urinarias inferiores relacionados con la hipertrofia de próstata. El trastorno eréctil puede presentar comorbilidad con la dislipidemia, la enfermedad cardiovascular, el hipogonadismo, la esclerosis múltiple, la diabetes mellitus y otros trastornos que interfieren con la función vascular, neurológica o endocrina necesaria para una función eréctil normal.